Bien, hermano, vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Ya, vamos a disfrutar de ella. El domingo pasado, el hermano Mark dejó rebotando algo. Ya, si ustedes se acuerdan o no. Pero él dejó rebotando un hecho respecto a lo que se conversó de la Torre de Babel en cuanto a los planes de Dios versus los planes de los hombres. ¿Se acuerdan o no? Exactamente. Y esa era una invitación a nosotros también, ya, para que nosotros consideremos eso. Pero yo tengo subrayado planes ahí. ¿Qué otra palabra podríamos decir en vez de planes de Dios? Exactamente, la voluntad de Dios versus la voluntad de los hombres. O sea, lo que yo quiero hacer o versus lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el plan de Dios versus cuáles son mis planes? Entonces aquí vamos a ver que la voluntad de Dios es un plan, como dice ahí, y un propósito o intención de parte de Dios que tiene para su creación o cualquier evento o para cada persona en particular. Es algo que Él desea, es algo que Él tiene, es algo que ya Él diseñó y algo que Él ya predeterminó. Y tiene ciertos aspectos la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es soberana, porque Dios tiene un plan para cada persona y para la historia en su conjunto, o sea, y lo va a llevar a cabo de forma soberana, o sea, porque Él ya lo determinó. Y también la voluntad de Dios es revelada, y esta voluntad de Dios nosotros la podemos encontrar a través de la palabra de Dios. En ella nosotros encontramos lo que Él quiere que hagamos o no hagamos. Entonces, también su voluntad es disposicional. ¿Qué significa esto? Que se refiere a lo que Dios desea y a lo que le agrada o desagrada. Entonces nosotros tenemos que considerar estos tres aspectos respecto a la voluntad de Dios, que es soberana. Él la va a llevar a cabo, hermanos, no importa qué. Y Él la ha revelado en su palabra. Nosotros la tenemos ahí y podemos verla y podemos saber qué es lo que Él quiere. Y disposicional significa de que nosotros podemos ver qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Entonces, teniendo en consideración eso, nosotros vamos a hacer una pequeña introducción al capítulo 12, porque el capítulo 12 es un punto de inflexión en la lectura del libro de Génesis. Entonces, si estamos hablando de la voluntad de Dios, muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez esta pregunta, ¿no? Es como una pregunta existencial de parte de nosotros dentro de nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y en realidad queremos saberla? Ojalá que sí. Pero la pregunta es, si la pregunta es incorrecta, la respuesta también será incorrecta. Entonces, consideremos esa pregunta, si esa pregunta estaría bien formulada o no, si es correcta o no es correcta. ¿Qué tal si yo le formulo esta pregunta? Si eliminamos el para mí y simplemente dejamos ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo creo que esa es la pregunta correcta. Considero que la de arriba estaría incorrecta, ¿ya? Porque es muy egoísta. Vamos a ver un ejemplo para ver si la pregunta de abajo es la correcta o no. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, Él dijo, ¿se acuerdan a los 12 años? Cuando sus padres y todos subieron al templo a adorar, y Él de alguna forma se quedó y los padres volvieron y de repente se dieron cuenta que no estaba con Él. Fueron a buscarlo y Él dijo, entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, Jesús ya estaba manifestando a una edad temprana, de 12 años aproximadamente. Él ya sabía cuál era, no mi voluntad. No, Él ya estaba entendiendo y sabía cuál era la voluntad de su Padre. Por ejemplo, en Juan 4:34 Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Usted cree que Jesús tenía la pregunta existencial? Señor, Padre, ¿cuál es la voluntad para mi vida? No. Él sabía que tenía que hacer la voluntad ¿de quién? De su Padre. Otro versículo. Porque no busco mi voluntad, dice, sino la voluntad de que Él me envió, la del Padre. Otro versículo. Porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo pudo Jesús saber y hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo pudo saberla? Para poder hacerla. Bueno, aquí está el
Aquí está la respuesta, hermano. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí está la respuesta, hermanos, de por qué Jesús sabía. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, arriba está. ¿Cómo pudo Jesús saber y hacer la voluntad de Dios? Aquí Él la está respondiendo. Y vamos a ver, extraído de ese versículo, de que Jesús dijo, el Padre hasta ahora trabaja. Ahora Dios me tiene a mí trabajando. Nada hago por mi propia iniciativa. Observo para ver lo que el Padre está haciendo. Hago lo que veo que el Padre ya está haciendo, porque el Padre está trabajando. Como puedes ver, dice, el Padre me ama. Y Él me muestra todo lo que Él mismo está haciendo. En ese versículo podemos extraer todas estas cosas para responder la pregunta, ¿cómo Jesús sabía? ¿Cómo sabía Él para hacer la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué podemos extraer de esto aquí? Dice, observe donde Él está obrando y únase a Él. ¿Te das cuenta? Entonces, muchos tienen este concepto y hasta el día de hoy tienen esa pregunta. Oh, Dios, por favor, ¿cuál es la voluntad de Dios tuya para mi vida? Observa el ejemplo de Jesús. Él ve al Padre que está obrando, que está trabajando, y Él simplemente, Dios lo invita y se une a Él. ¿Se dan cuenta que dice Jesucristo que el Padre me ama? Pero le ama, ¿cuál es la razón por qué le ama? Dice, porque el Padre ama al Hijo. ¿Y qué hace el Padre? Y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces es un patrón, hermano, para nosotros también. ¿Queremos nosotros acercarnos y hacer la voluntad de Dios? Observemos dónde Dios está obrando, dónde Él está trabajando, y unámonos a Él, a su voluntad. Y Él se va a revelar, hermanos. Y el versículo dice que Él me ama y Él quiere mostrarme. Y Él me invita para que yo haga lo que Él quiere que yo haga. Entonces, con eso en mente, vamos a ver de aquí en adelante Génesis capítulo 12, del 1 al 20, donde habla acerca del llamado de Abraham y el pacto abrámico. ¿Ustedes se dan cuenta de que hemos visto otros personajes anteriormente? ¿Ya? Bueno, más específicamente vimos un poco acerca de la historia de la creación, de Adán y Eva, el pecado, la caída, y después algunos personajes más o menos entre medio por ahí. Estaba, por ejemplo, ¿quiénes estaban por ahí entre medio? Estaba Nimrod, Adán, estaba Abel, Caín, ¿ya? Estaba esto también Noé, que fue el anterior que hemos visto, pero de aquí en adelante Noé fue más específico, ¿sí o no? Había una historia más concreta de parte de él. Pero ahora vamos a ver también una historia acerca de Abraham y del pacto abrahámico. Hay quienes consideran, hermanos, a Abraham que es el personaje más importante de la Biblia. ¿Sí? Y es difícil, hermano, por buena parte de Jesús, pero humanamente hablando, y es difícil encontrar a un ser humano que ocupe un lugar más prominente o importante que lo que la Biblia nos revela acerca del patriarca Abraham. Este personaje, su centralidad, es destacada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Biblia lo menciona como el Dios de Abraham. Cuando se escucha esa palabra, Dios de Abraham es una referencia a una designación de Jehová. ¿Ya? Cuando alguien dice el Dios de Abraham, se está refiriendo a Jehová. También es conocido como el Padre de la nación de Israel y es llamado amigo de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo usa como un paradigma de la justificación por la fe. O sea, que solamente por el hecho de haber creído fue justificado y es salvo. Entonces, como un paradigma.
Y también la Biblia dice que todos los creyentes somos hijos de Abraham. Y también la Biblia dice que somos linaje de Abraham. Y la Biblia también dice que todos los que creen reconocen a Abraham como el padre de todos los creyentes. O sea, ¿te das cuenta de la referencia que tiene este personaje en la palabra de Dios, en el libro de Génesis? Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a ver un poquito la estructura del libro. Génesis del 1 al 11, los primeros 11 capítulos, hay una perspectiva aquí universal. ¿Por qué? Porque contemplan todos los pueblos de la tierra. ¿Se acuerdan que vimos la historia de todos los pueblos de la tierra? Los capítulos 12 al 50 tienen un énfasis particular. ¿Por qué? Porque, imagínense, todo el libro de Génesis se va a enfocar aquí, de aquí en adelante, al llamado de Dios en Abraham, el pacto abrámico, la descendencia de Abraham a través de Isaac y de Jacob, o sea, la constitución completa de la nación de Israel, en todos estos versículos. Y probablemente se considera de que el gran error del pueblo de Israel, o el pueblo escogido de Dios, fue quitar su mirada aquí de Abraham, del padre de la fe, y se enfocó más en Moisés, en el dador de la ley. ¿Ya? Pero aquí está el origen de todo, hermano, y lamentablemente esa fue la causa y la decadencia de Israel, por la cual mucho tiempo después fue llevado cautivo. Y los otros versículos, del 12 al 50 específicamente, bueno, no son otros, están entre medio ahí, va a hablar acerca de la vida de Abraham. Mira todos los capítulos que la Biblia utiliza en el libro de Génesis para hablar acerca de la vida de Abraham. ¿Es importante el personaje entonces? Claro que sí, es muy importante, porque aquí hay un punto de inflexión, hermanos. Porque arriba habla de una perspectiva universal. Ahora, a contar del capítulo 12, va a tener un énfasis particular, específicamente en un hombre y su descendencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante Génesis del 1 al 11? Porque ahí está la base de todo, hermanos. Ahí están los principios de todos. Entonces, si nosotros queremos aferrarnos fielmente a la palabra de Dios, tenemos que considerar Génesis del 1 al 11. Y Génesis en su conjunto completo, porque es el origen de todo. ¿Ya? Aquí hay siguiendo las líneas. ¿Se acuerdan que hablábamos de que hay dos líneas? Aquí está la línea de Sem. ¿Y quién es el que aparece ahí en esa línea? Abraham. Esta es la línea de los descendientes ¿de quién? De uno de los hijos de... Los hijos de Noé, pues, cuando Noé... Este es un poco un repaso de la lección pasada. Entonces, ahí tenemos, mire esta descendencia. Sem, uno de los hijos de Noé, está Abraham, después viene Isaac, después viene Jacob, después vienen las 12 tribus de Israel, después viene el rey David, después viene José, y de ahí viene Jesucristo. Entonces, ¿es relevante los personajes de la Biblia? Claro que sí. Nosotros tenemos que considerar también esto que vimos la vez pasada. ¿Ya? Los planes del hombre. Aquí están los planes del hombre. ¿Qué pasó con Dios? Aquí hubo una confusión, la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Y ahí Dios juzgó, hermano, juzgó una rebeldía de parte del hombre que pretendía hacerse un nombre para sí mismo. Y Dios llegó y bajó y dijo, a ver, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Y destruyó prácticamente todos sus planes y los confundió. Y ahí nosotros podemos ver, hermano, que muchas veces el hombre ha demostrado ser un fracaso cuando actúa de forma colectiva. Pero ahora Dios va a fijar su mirada en una persona. Y esa persona es Abraham. Esto es más o menos para ejemplificar un poco de dónde salió Abraham. La Biblia habla que salió de acá, de Ur de los Caldeos. Este es más o menos el viaje. Después llegó a Aram. Y después de Aram llegó a la tierra prometida. Y después, por una hambruna, tuvo que irse a Egipto y después regresar. ¿Ya? Son como 640, 50 kilómetros aproximadamente. Sale a la edad de 70 años, llega a Aram a la edad de 75, tuvo como 5 años allá, y de ahí se va continuando su viaje. Esto más o menos para que ustedes
tengan una visión de cuál fue el viaje. Mire de dónde lo saca Dios. De Aram. La Biblia dice en Génesis 14:13 más adelante, cuya familia vivía del otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Dios lo llamó, dice Isaías, del hueco de la cantera y lo levantó para la tarea. Dios se le apareció, incluso estando en Mesopotamia, ahí en ese lugar, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces, la historia de Moisés hasta el capítulo 25 es la historia, perdón, dije Moisés, es Abraham. Es la historia de Abraham, hasta el capítulo 25, así que tenemos del 12 hasta el 25, tenemos para rato para saber todo lo que Dios hizo a través de este hombre y lo que él hizo también por medio de Dios. Acá hay muchas cosas, hermanos, pasando dentro de este capítulo, que muchas veces cuando nosotros leemos no nos damos cuenta, pero lo vamos a tratar de ver y desarrollar ojalá en poco tiempo. Entonces, ¿cuál es la clave del libro de Génesis? Número 1, la simiente prometida. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Cuando Dios le prometió a Adán y Eva una simiente que iba a venir en el futuro. Bueno, esta es la clave. La primera es la simiente prometida. ¿Quién es esa simiente? Es el Señor Jesucristo. Y también habla acerca de la tierra prometida. Ahora vamos en camino allá. Pero a nosotros también la Biblia nos tiene prometido otro lugar, otra morada, una tierra prometida también. Ahora, si a esto le añadimos la promesa del reino, aquí prácticamente tenemos la Biblia completa. Ahí está el resumen de prácticamente la Biblia completa. ¿Se dan cuenta de la importancia del Génesis? ¿Ya? Que muchos no la consideran como algo verídico. Y es relevante, hermanos. Porque este es el principio, el inicio de todo. Si nosotros no estamos de acuerdo con Génesis, entonces estamos propensos a creer cualquier cosa no después de esto. Religiones monoteístas. Nosotros ¿saben que nosotros compartimos al patriarca Abraham dentro de estas tres religiones? Que son prácticamente las tres religiones más importantes del mundo. La primera es el judaísmo, la segunda el cristianismo y la tercera ¿cuál es? El islam o los musulmanes. ¿Ya? Los tres compartimos a este mismo patriarca. Pero hay una diferencia, ¿no? La diferencia es muy importante. Por ejemplo, esa preguntita, Jehová y Alá. Los dos primeros tienen el nombre de Jehová. El Islam o los musulmanes tienen el nombre de Alá. Y la pregunta es esta. ¿Son lo mismo? ¿Tienen el mismo patriarca? Unos llaman a Dios Jehová y el otro llama a Dios Alá. Yo les pregunto, ¿es lo mismo? No nos confundamos porque a veces escuchamos y las cosas nos confunden. Y pensamos, sí, lo mismo, seguramente es otro nombre, ¿no? Porque Dios tiene muchos nombres. Pero en esta religión lo nombran con ese nombre. Pero la pregunta, ¿es lo mismo? Compartimos al mismo patriarca, pero no al mismo Dios, hermano. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? Por ejemplo, los musulmanes se consideran descendientes de ¿quién? ¿Saben ustedes de quién? De Ismael. ¿El hijo de Abraham con quién? Con su esclava, con Agar, ¿cierto? Mientras que los judíos y cristianos seguimos la línea de Isaac, el hijo de Sara, el hijo que tuvo Abraham con Sara, no el hijo que tuvo Abraham con su esclava. Pero esa es una primera diferencia. Por ejemplo, el hijo de la promesa, ese es Isaac. La pregunta es, ¿sigue estando en pie? ¿Es el mismo Dios? La respuesta es no, hermano. Aunque los musulmanes afirman que es el mismo Dios, de Abraham la revelación y la relación que tienen de él es completamente distinta a la que nosotros encontramos en la Biblia. Por ejemplo, para el Islam, Dios no es trino. Niegan que Jesús sea el Hijo de Dios y rechazan el Espíritu Santo como persona divina. Y eso cambia absolutamente todo. ¿Es el mismo Dios? No, según esa declaración, no. El Verbo se hizo carne en Jesucristo. ¿Se acuerdan qué dice la Biblia? Dios con nosotros.
Alá, en cambio, es totalmente inaccesible. Mira la diferencia que tienen ellos entre el Dios Jehová y el Dios Alá. El Dios Jehová habitó entre nosotros. ¿Es accesible? Sí, hermano. Vino a habitar con nosotros. El Dios con nosotros. El Emmanuel. En cambio, el Dios Alá es totalmente inaccesible. No te puedes acercar a Él. A menos que, con algunas ciertas condiciones. Nuestro Dios ofrece salvación por gracia, nos perdona por amor, no por méritos, y en el Islam la salvación se gana por obras y depende del juicio final de Alá que pueda perdonarte o no. O sea, tú nunca tienes la seguridad de la salvación. Estás siguiendo una religión por si acaso Alá al final del día del juicio me perdone o no me perdone. ¿Qué tipo de religión es esa entonces? ¿Ya? Así que, aunque el punto de partida sea Abraham, la identidad de Dios en ambas religiones es completamente distinta. Dice, y por eso no podemos decir que Alá y Jehová sean el mismo Dios. ¿Respetamos las religiones? Sí. ¿Ya? Y a todas las personas. Pero la verdad no se define por tradición, sino que por revelación. ¿Qué es lo que nos ha revelado Dios en su palabra? Entonces, para que tengamos en consideración, compartimos el mismo patriarca del cual vamos a comenzar a estudiar de aquí en adelante, pero el Dios de ellos es totalmente distinto. Las líneas son distintas. Uno viene de la línea de Ismael, de una esclava de Egipto, y la otra viene por la línea de Sara, que es legalmente la esposa de Abraham. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a ver algunas estipulaciones del pacto de la promesa de Dios a Abraham. Dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí están los 3 versículos, el primero está subrayado. Ahora la pregunta es, ¿quién pronuncia el mandato aquí? Es Jehová, es Dios el que pronuncia el mandato. Jehová, ese nombre que dice ahí Jehová, aquí no marca porque se rebota ahí. Es el nombre personal de Dios para siempre, eso lo dice Éxodo 3:15. Este es mi nombre para siempre, Jehová. Ese es el Dios de la misericordia, hermano, no es el Dios Alá. Ese es un Dios de gracia, de perdón, de amor. Y su selección de Abraham, ahí muestra su soberanía, ¿se acuerdan? La voluntad de Dios, ahí muestra su soberanía. Él escogió a Abraham, él pudo haber escogido a cualquier otra persona. Pero no, se fijó y escogió a Abraham. ¿Y qué dice después en los versículos 2 de 3? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. En estos 3 versículos, hermano, Dios hace 3 promesas específicas a Abraham. La primera es una promesa personal. Le dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. 2 cosas. O sea, está hablando de bendición ahí. Y también está hablando de dejar ciertas cosas. Una bendición y también dejar la tierra o el país, dejar la parentela o la familia y la casa de su padre. Pero es una promesa personal, una bendición de parte de Dios. Y esa bendición implica prácticamente 3 cosas, lo que les dije ahí, la tierra, la parentela y la casa de su padre. Después hay promesas nacionales. Le promete a él, ¿qué cosa? Una nación, la tierra de los cananeos. Abraham, hermanos, es el gran ejemplo de fe para la vida cristiana y en la cual nosotros tenemos que enfocarnos y ver las experiencias que él pasó y también, de alguna forma, son las experiencias de cada uno de nosotros como creyentes también. ¿Ya? Por eso es importante la historia del Génesis y de estos patriarcas. La separación, ¿qué implica aquí? Cuando él está diciendo sale de tu tierra, de tu país, de tu parentela, de tu familia, pucha, es complejo, ¿no? Claro que sí. La separación implica, desde ese momento, incluso para todo creyente, que ya no pertenecemos a este mundo. ¿Ya?
Aunque sigamos viviendo en el mundo ya no debería ser nuestro atractivo. Muchas cosas, aquí hay un costo caro que pagar, ¿o no? Claro que sí. Imagínate. El segundo, Dios le hizo promesas, como le dije ahí, nacionales. Lo va a bendecir. Es precisamente alrededor de esta promesa, hermanos, que hoy día se están realizando todos los conflictos en esa área hoy día en el mundo. Los palestinos, que los judíos y todo ese embrollo que está ahí es debido prácticamente a esta promesa. Y en tercer lugar, le hizo una promesa universal. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros reconocemos la grandeza de Israel, sí, ha logrado mucho. Tomó un pedazo de tierra que prácticamente era un desierto y lo floreció prácticamente en un jardín. Sus inventos científicos o avances científicos y tecnológicos es de reconocimiento mundial. Tiene una muy cantidad de grandes logros, pero su verdadera grandeza, hermanos, yace en el hecho de que la redención es provista a través de ellos. Esa es la mayor bendición que el mundo puede tener. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis? Él siendo judío dijo, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y esa es la mayor bendición, hermanos, a las naciones. Y le fue dada a Abraham. ¿Quién iría a Israel? Dice en Deuteronomio 7, del 8 al 4, porque de ahí viene la nación prácticamente, de toda esta descendencia. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por esa razón, hermanos, simplemente los escogió. ¿Quiénes somos nosotros también? Apliquemos todos estos versículos a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos? Que Dios se haya fijado en mí, en ti, incluso para que seamos de bendición a otros también, para llevar el Evangelio, la simiente al Señor Jesucristo. Somos nada. ¿Quién era Abraham en Ur de los Caldeos? Un total desconocido, un pagano. Pero aún así Dios se fija, se revela y te invita. Oye, Abraham, estoy trabajando en algo. Únete a mí. Te invito a este trabajo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No. Dios, ¿en qué estás tú? Yo quiero estar ahí. Y ahí estamos en la voluntad de Dios. El carácter incondicional del pacto, hermanos. Esto es muy importante. Dice, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Bendiciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldiciré. Están subrayadas ciertas palabras ahí. Entonces la pregunta ¿es incondicional este pacto? ¿Por qué es incondicional? ¿Quién es el que está prometiendo? ¿Le está pidiendo algo a Abraham en este pacto? Todas esas frases, hermanos, indican que el pacto hecho con Abraham es absoluta obra soberana de Dios y de nadie más. No se expresa ninguna condición aquí, absolutamente nada. ¿Le está pidiendo Dios algo a Abraham? No, simplemente él está diciendo, yo haré, yo te bendeciré, yo te engrandeceré, yo te bendeciré si esto pasa. Y así sucesivamente. ¿Le está pidiendo algo a cambio? Los grandes pactos, hermanos, en la Biblia, el pacto de Noé, el pacto abrámico que estamos viendo aquí, el pacto de David y el nuevo pacto donde estamos incluidos nosotros, es incondicional. Por eso alguien dijo una vez, oye, Dios hace los peores tratos con la humanidad o con nosotros en forma individual.
no nos pide absolutamente nada. Es incondicional. Él lo hace todo. Y Él lo da todo. ¿Qué es lo que pide solamente de mí? Fe. Fe. ¿Es muy difícil eso? ¿Hay alguna línea teológica que cree que la fe es una obra? No lo es, hermano. Simplemente me dice, Jaime, créeme. Entonces, como alguien dijo, le dije entendido, es como Dios hace los peores tratos prácticamente. Porque Él es el que se compromete y más encima Él es el que lo hace todo. Y simplemente me invita a mí a que yo sea parte de todo eso. Porque Él quiere utilizarme también. Pero no pide nada de mí. Estos arreglos, hermanos, no son contratos con obligaciones mutuas. Porque eso tú haces cuando firmas un contrato, ¿no? Mira, estas son tus obligaciones. Yo te voy a dar esto, dice el empleador, y tú tienes que hacer esto. ¿Estás de acuerdo? Y te voy a pagar esta cantidad de dinero. Ya así firmamos. ¿Es así con Dios cuando hace sus pactos y sus tratos? Para nada. Es incondicional. No son acuerdos entre iguales. El pacto, hermanos, que Dios hace con nosotros solamente descansa en las promesas de Dios. Yo voy a hacer eso, Abraham. ¿Me crees o no me crees? Y se firma el contrato. Miren lo que dice abajo, cuando se firmó este contrato. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Acaso le pidió un juramento o una firma a Dios a Abraham? No, porque era incondicional. Entonces Dios mismo tenía que empeñar su propia palabra. Y como la Biblia dice, como no había nadie más grande que Él, entonces, ¿qué dice ahí? Juró por sí mismo. O sea, eso da seguridad, hermanos. Dios va a cumplir su palabra. O sea, eso tiene que llenarnos nosotros de alegría. Todo esto descansa en la palabra de Dios. Entonces nosotros cuando leamos la Biblia y veamos una promesa de parte de Dios, Dios la va a cumplir porque Dios no miente, sino que cumple lo que promete. El llamado a Abraham tiene las siguientes características. Fue divinamente aplicado y ejecutado. Dios llevó vida y fe a Abraham. Él estaba en un lugar oscuro, hermanos, un lugar pagano, un lugar idólatra. Viene Dios y trae vida, fe a este hombre. Es lo mismo que pasa con nosotros. Vayan aplicando todas estas cosas a su vida. Cuando Dios llegó a tu vida, ¿qué pasó? ¿Trajo vida y fe? ¿Esperanza? Ojalá que sí. Ojalá que sí. El llamado a Abraham fue personal. Y ha sido así con cada uno de nosotros. Dios se revela a nosotros de forma personal, no así en forma colectiva, no en forma personal. Por eso de repente tú ves en una congregación, cuando se hace el llamado a seguir a Cristo, hay dos personas sentadas ahí en el mismo lugar, puede que sean familia o no, amigos, y de repente uno responde y el otro no. Porque es personal. ¿Ya? Ojalá todos pudieran responder. El llamado fue un llamado a la separación de su tierra, de su parentela, a la casa de su padre. Oye, que Dios, que es malo, está pidiendo que deje todo atrás por simplemente seguirlo. Esto es algo que nosotros podemos aplicar, hermanos. La Biblia nos dice que nosotros debemos de separarnos del mundo. Jesucristo en su oración en Juan 17 dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia. Porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. O sea, no es una separación monástica, o sea, ya yo me voy a ir a vivir allá a un monasterio para no tener contacto con el mundo, no, hermano. Sino que más prácticamente es una separación al pecado. No participemos de las obras infructuosas del diablo, dice la palabra de Dios. Entonces, a ese tipo de separación. Fue un llamado fructífero.
¿Por qué? Porque Abraham obedeció. Obedeció. Y la Biblia dice, y salió sin saber a dónde iba. ¿Te imaginas? O sea, Dios le reveló a él, lo invitó, y ni siquiera Abraham sabía dónde iba a ir. Fue un llamado fructífero. La obediencia de la fe exigía un sacrificio, porque ¿a dónde voy a ir? Yo te voy a mostrar. Vamos. Uf. El padre de la fe, ¿está bien llamado o no? Yo creo que sí. Y por último fue un llamado basado en la palabra de Dios. Grandes promesas, hermanos. Ustedes vieron las promesas del pacto, ¿no? Que Dios iba a hacer a Abraham. Y más encima después Dios añade muchas otras más que no estaban en los versículos que acabamos de mencionar. Por lo tanto, todas estas cosas, hermanos, es un llamado de esperanza para el mundo también. Para nosotros en forma individual. Me gustó mucho este cuadrito, lo uso porque este es el estudio que estamos teniendo en el refugio. Y el tipo que lo inventó me encantó porque esto aplica para todos. Aplica para todos los personajes que estamos viendo hoy día en la Biblia y aplica para ti y aplica para mí. Ahí arriba dice, número 1, la obra de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Mi Padre hasta ahora trabaja. O sea, Dios está trabajando, Dios está obrando. Dios se revela a mí, número 2, porque quiere tener una relación conmigo. Exactamente lo que pasó con Abraham. Porque Abraham estaba en un lugar oscuro, perdido ahí en la cueva de la cantera, dice la Biblia, sin esperanza, pagano total. Dios está trabajando y viene y se revela a Abraham. ¿Por qué razón? La primera es para tener una relación personal con él. ¿Ya? Y en segundo lugar, dentro de esa relación, él invita a Abraham. O te invita a ti también. Mira, yo estoy trabajando. Yo te amo. Te voy a mostrar en qué obra estoy yo involucrado. Y te estoy invitando a que tú también seas parte de lo que yo estoy haciendo. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, a través de su palabra, porque Dios me está hablando. ¿Y dónde puedo conocer yo la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. Así lo hizo con Moisés, ¿o no? En la zarza ardiendo. Ahí se le reveló, ahí le invitó, ahí le dijo lo que tenía que hacer. Y después aquí está el problema para yo se lo mencioné hace un tiempo atrás, aquí está el problema de todo creyente. Cuando ya tiene el creyente o la persona tiene clara la película, ahí viene la crisis de fe. ¿Qué hago con esta información? ¿Le creo o no le creo? ¿La recibo o la rechazo? Y ahí está mi crisis. Y tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión. Y después que yo tomo la decisión, así como lo hizo Abraham, tengo que hacer ciertos ajustes en mi vida. ¿Cuál fue el ajuste que hizo Abraham, hermano? Su tierra, su parentela, la casa de su padre. Tremendo ajuste que tuve que hacer. Y eso aplica para cada uno de nosotros. Cuando tenemos clara la película y tenemos que tomar una decisión, ahí está la crisis de fe, y cuando la tomamos ya tenemos que hacer cambios. No nos podemos quedar en la misma situación o la misma forma de vida o la misma forma de pensar en la que estamos. Tengo que cambiar. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene una palabra que se llama metanoia. Y la palabra simplemente significa cambio de pensar, cambio de mente. Porque cuando cambie mi forma de pensar, cuando cambie mi forma de mente, va a cambiar mi forma de vivir y mi forma de actuar. Una cosa lleva a la otra. Y ahí está el problema, en la crisis de fe y los ajustes, porque nosotros no queremos muchas veces tener fe y hacer los ajustes. Queremos quedarnos tal cual estoy. Dios, por favor, estoy muy cómodo así como estoy. No me pidas, por favor, hacer los cambios. Y ahí perdimos, ¿no? Porque no llegamos al punto número 7, donde ahí está la obediencia y la experiencia real que nosotros podemos llegar a tener con Dios. Entonces ahí estamos dentro de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, obrando, trabajando con Él. ¿Te das cuenta? Y esto aplica para todos, hermanos. Como le dije, para Noé, lo mismo, ¿no? Para Abraham, lo mismo. Para mí, lo mismo. Y para ti, igual. Es exactamente lo mismo.
Y de aquí en adelante, después del versículo 4 al 9, vemos el peregrinaje de Abraham a la tierra prometida. Como haciendo un resumen del pacto, Dios se compromete a hacer varias cosas. Y aquí está como el resumen de todo. Darle una bendición especial. Engrandecer su nombre. Hacerlo un canal de bendición para otros. Proveer un trato a otros sobre la base del trato que le den a Abraham. Por ejemplo, si te bendicen, yo te bendiciré. Si te maldijeren, yo los voy a maldecir. A eso se refiere. Darle un heredero mediante Sara o Sarai. Hacer que su simiente sea una gran nación. Establecer un pacto perpetuo con él y su descendencia. Darle la tierra de Canaán en heredad perpetua. Ahí está el conflicto bélico hoy día. Dios promete ser un Dios, su Dios, y el de su descendencia. La simiente de Abraham, Jesucristo, el Mesías, será de bendición a todas las familias de la tierra. Un breve resumen de todo el pacto que Dios le prometió a Abraham. Lo lamentable de todo esto, hermano, que en el 12:4 la Biblia dice, y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Deja tu parentela, Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Se llevó al sobrino. Hizo exactamente como Dios le dijo, que sí salió, pero se llevó un pariente ahí con él. Le dijo, sepárate de tu parentela, Abraham, sepárate. Y él se lleva a Lot. Y posteriormente, hermano, vamos a ver la historia, que Lot se convirtió en un problema para Abraham. Fue un cacho, como nosotros decimos. ¿Ya? Por no obedecer al pie de la letra cuando le dijo, no llevas a nadie. Por lo menos se fue con su papá, pero su papá se quedó ahí en Aram. Y ahí después él se fue para la tierra prometida. Pero Lot le causó muchos problemas. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Ahí en Canaán, en Harán estuvo más o menos 5 años y se hizo de más bienes prácticamente a Abraham. Pero la Biblia dice, y se fue, dice, con todos sus bienes que había ganado. Todo lo que Abraham tenía, hermano, estaba involucrado en aquella nueva aventura de fe. Y eso es para nosotros también, porque nosotros somos muy egoístas. No queremos compartir. No quieres abrir tu casa. No hospedas. No haces nada. Tu auto no lo compartes con otro. No sé, puedo mencionar muchas cosas. Aquí hay un ejemplo. Abraham dice que todo lo que él tenía, todos sus bienes que había ganado, se fueron en esa aventura de fe. O sea, significa que las cosas materiales también él las consideró, son parte de todo de la voluntad de Dios. Entonces nosotros también tenemos que tener ese espíritu de compartir con los demás lo que Dios nos ha provisto. No solamente, no, esto es para mí, no lo comparto con nadie. Entonces, ¿se dan cuenta que muchas veces somos muy egoístas? Y aquí Abraham nos está dando una lección. Todo lo que tenía estaba involucrado en aquella nueva aventura de fe. Y simplemente no estamos hablando de dinero, hermanos, son de las cosas materiales, las posesiones que nosotros tenemos. Porque ¿a quién le pertenecen todas esas cosas? Viene de parte de Dios. ¿Ya? El versículo 6 y el 7 habla también acerca de un lugar que se llama Siquem, pero no lo vamos a ver ahí. Pero ahí porque hay muchas cosas que la Biblia menciona que ocurrieron en Siquem, ¿ya? Pero no lo vamos a mencionar porque son muchas. Pero dice, y Abraham pasó por aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí nosotros vemos una de las primeras teofanías prácticamente de que se menciona en la Biblia. ¿Y qué es lo que es una teofanía? Alguien se podrá preguntar. Es una aparición visible del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Y tenía la finalidad, hermano, de esta aparición de Jesucristo,
a Abraham de darle ánimo al patriarca. Porque seamos claros, muchas veces nosotros dentro de la vida cristiana sí llegan problemas y dificultades. Nos cansamos de alguna forma y puede que llegue una duda, pero ahí está Dios y viene a nosotros y nos da ánimo. Sigamos adelante. Acuérdate que el que hizo el pacto, el que prometió todas estas cosas soy yo. Van a haber problemas, van a haber dificultades, pero yo estoy aquí, yo estoy contigo. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham cuando tuvo este encuentro con el Señor Jesucristo, con esta teofanía? Lo primero que hizo, dice la Biblia, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Una adoración, hermano. Ofreció un sacrificio. Esta era una expresión de fe de parte de Abraham al hacer esto. Fe en la promesa de Dios. Y todo esto, hermano, era parte integrante de la adoración a Dios. ¿Ya? Un sacrificio. ¿Se acuerdan quién otro más hizo un sacrificio antes? Noé, cuando salió del arca, ¿se acuerdan? También edificó un altar e hizo un sacrificio. Aquí vemos a Abraham prácticamente haciendo lo mismo. Construye un altar. Ofrece un sacrificio como expresión de fe. Y luego de ahí dice que va al monte, al oriente a Betel, ahí planta su tienda y también hace otro altar. Y también adora a Jehová e invoca el nombre de Jehová. Cuando se habla de invocación, está hablando, hermano, de una devoción. Y yo se lo he dicho anteriormente, y eso es prácticamente lo que nos falta a nosotros, hermano. Nos falta devoción a Dios. Y la devoción es un sentido profundo de respeto y admiración a la persona de Dios. Eso nos falta. Nosotros consideramos a Dios, no sé, de una forma tan superficial que nos hace falta esta palabrita de, bueno, no está ahí, pero es la devoción, como lo mostraron estos hombres en toda esta historia en el Antiguo Testamento. Nosotros, hermanos, de alguna forma también tenemos un altar, dice Hebreos 13:10. También tenemos un altar, donde nosotros también podemos recurrir. Y ahí podemos tener algunos versículos que nos hablan de ese altar. Ahí nos encontramos con Dios en el lugar donde recordamos el sacrificio que Jesús hizo por nuestros pecados. Ahí está nuestro altar. En Romanos 12:1, ahí también donde nos sometemos a Dios como sacrificio vivo. Ahí también tenemos otro altar. Y en Hebreos 13:15 también donde ofrecemos el sacrificio de alabanza a Dios. Le cantamos, le adoramos por lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Y cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena también ahí está, de alguna forma, un altar de adoración y de devoción a Dios. Como lo explicaba Manuel, hermano, no te restes de la mesa que Dios te invita a participar. Porque si hay algo que no está bien en tu vida, confiésalo. Dios te va a perdonar y puedes participar. No te restes. A mí, no sé, cuando yo veo cuando se pasan los elementos y veo que alguien no lo recibe, yo me digo, ¿por qué? Si tuviste la ocasión antes de participar de simplemente pedirle perdón a Dios nomás. Y Él te va a perdonar y puedes participar. No te restes esas cosas de la devoción a Dios, de la adoración a Dios, porque es muy importante. Cosas que sobresalen de la vida de Abraham. Las promesas de Dios. La Biblia dice en Hebreos 6, alcanzó la promesa. Pero literalmente, ¿él personalmente la alcanzó? No. Personalmente, él no. Pero su descendencia, sí. Pero él, en fe, es como si lo hubiera alcanzado. ¿Qué otra cosa más? El altar es un reconocimiento del pecado, hermanos. Es un sacrificio de expiación por el pecado. Y también es el pago por el castigo sustituto del pecado. Entonces, todas estas cosas Abraham las está reconociendo. Por eso es muy importante cuando nosotros leemos la Biblia que se hace un altar y se hace un sacrificio. Tiene que ver con todo esto, con lo que el Mesías prometido un día va a realizar a favor de cada uno de nosotros. Y lo otro, su tienda. Su hogar fue movible. O sea, él nunca construyó una casa.
¿Ya? La Biblia dice que era un peregrino, no un vagabundo, que hay una gran diferencia. ¿Ya? Era un peregrino. ¿Saben por qué? Dice aquí en Hebreos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, hermano, no nos aferremos a esta vida, a las cosas materiales, porque esto se va a terminar, te vas a morir, y ¿para quién va a quedar? ¿Y para qué sirve? Abraham nos da este tipo de lección. ¿Ya? Tuvo una casa movible, peregrino. Dice, Abraham llevó todas sus posiciones comprometidas con lo que tenía al proyecto de la fe porque sus prioridades estaban en orden. La fe de Abraham es el modelo para todo creyente hoy. Entonces, tus cosas le pertenecen al Señor y para compartirlo con los hermanos. Abraham viaja a Egipto por causa del hambre de la tierra. Esta es la última parte. Abraham se mete en problemas aquí, hermano. La Biblia dice, y ahí está, la fe de Abraham fue probada por una hambruna. Versículo 10. Hubo entonces, dice, hambre en la tierra. Y aquí está el problema, hermano. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema no era el hambre. Aunque sí podemos decir, sí, él estaba preocupado de proveer para su familia, había una escasez. Sí, es cierto, hay una preocupación ahí. ¿Ya? Pero el problema está aquí, porque su fe va a ser probada. Y aquí es donde falla Abraham. Dice la Biblia, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. La fe de Abraham está siendo probada por medio de una hambruna. En toda esa región, hermanos. Pero él descendió Abraham a Egipto. ¿Qué connotación tiene esa frase? Significa que yo... díganme usted, a ver. ¿Alguien? Exacto. Exactamente. Aquí ya no está dentro del centro de la voluntad de Dios. Ahora él está haciendo su voluntad, su plan. Su plan. Dios ya le había prometido, pero él dijo, chuta, hay un problema aquí. Y era real. Descendió Abraham a Egipto. Egipto representa, hermano, el mundo. ¿Ya? Y eso es donde nosotros muchas veces nos pegamos una vuelta por ahí también. Cuando la fe es probada. Y tomamos decisiones que no debíamos haber tomado. Porque hay consecuencias, hermanos. Hubo consecuencias aquí también por haber Abraham tomado esta decisión. Quitó su vista de todas las promesas que Dios les había hecho y de repente por un problema puntual, grave, ¿sí? Él quita su mirada a Dios y de su palabra y de sus promesas y se va al mundo. ¿Y esa no ha sido una experiencia de cada uno de nosotros también en nuestra vida? De repente nos pegamos una vueltita por ahí. Hermanos, si tú de alguna forma estás en ese tren, por favor, bájate lo más pronto de la próxima parada. Porque después, mientras más lejos te vas, más difícil va a ser el retorno. Y te vas a meter en consecuencias, hermanos, que tú debiste haber dicho, nunca debía haber tomado esta decisión. Nunca me debía haber tomado este camino. ¿Ya? Pero Dios perdona, ¿sí o no? Pero lamentablemente las consecuencias quedan. ¿Ya? Y eso es lo que pasó aquí con Abraham. Fue una prueba muy grande. Mira, Dios anteriormente a esto, él mismo se le había aparecido. Y le dijo, Abraham, ten ánimo. Jehová, Jesús mismo se le apareció en esa teofanía para darle ánimo. Y aquí vemos a Abraham, como dijimos acá, guateando. No tomó en cuenta las circunstancias, hermanos. Y tuvo consecuencias. Consecuencias de peligro. Peligro de muerte. ¿Qué dijo él? Él se olvidó de Jehová, el Jehová Jireh, como nosotros le conocemos también. ¿Qué significa Jehová Jireh? El Jehová proveerá. Él va a proveer en medio de los problemas y las dificultades. El Jehová Jireh, Él va a proveer. Jehová permite que nosotros enfrentemos ciertas dificultades. Sí.
pasamos por problemas, pasamos por dificultades, pero promete cuidar a sus hijos en medio de ella y a través de ella. Yo recuerdo el caso de mis hermanos, ¿sí? Estábamos pasando un tiempo difícil, complicado acá, en los años después del 73, pero mis hermanos tuvieron la oportunidad de irse a otro país extranjero para ganar más dinero. No estábamos pasando necesidad ni nada por el estilo, yo en mi casa nunca vi pasar hambre, en realidad. No teníamos todas las comodidades, pero nunca vi eso. Pero mis hermanos tomaron ciertas decisiones y se fueron. Pero increíble que les parezca, a mi edad pequeña, no me acuerdo cuántos años tenía cuando ellos se fueron, pensé, pero ¿por qué se van a ir si Dios nos puede cuidar acá también? Bueno, perdieron sus familias, les fue bien, claro, ganaron mucho dinero, perdieron el contacto con sus padres y al final quedaron en la ruina. Uno murió y el otro no sabemos dónde está. Pero ¿se dan cuenta? Las consecuencias son cosas que pasan en la vida. Pero descendió a Egipto. Sintiendo, dice la Biblia, el posible peligro en Egipto, Abraham persuade a Sarai o a Sara para que mienta por él. En realidad esta era una mentira media, ¿ya? Porque Sara de alguna forma era media hermana de él, ¿ya? Pero le dijo que mintiera. Pero que mintiera simplemente para salvar su pellejo, él no va, po. Nada más, po. Si era para salvarse él. Y nada más. Dice, Abraham presenta a Sarai una simple proposición. Él sabía que los egipcios eran crueles. Miren, los egipcios eran crueles e inmorales. Y no esperaba que respetasen sus derechos civiles. La poligamia y la promiscuidad sexual abundaban entre aquellos descendientes de Cam. Esos son los descendientes de Cam, ¿se acuerdan? Los rebeldes, los que se fueron por el lado del pecado. Las mujeres hermosas como Sarai, que se encontraban en un país extranjero como Egipto, eran buscadas y codiciadas. Además, si una mujer era deseada como esposa, se consideraba necesario eliminar al esposo antes de tomarla por mujer. De modo que los temores de Abraham estaban sobremanera fundados. Él sabía esto. ¿Qué pasó con Abraham entonces? ¿Qué pasó con su fe, con el padre de la fe, su espiritualidad, hablando de Abraham? Y lo ocurrido aquí es un claro ejemplo de la incapacidad, hermano, de aplicar la fe en las circunstancias reales de la vida. Ahí es donde creo o no creo. Ahí está mi crisis de fe. Ahí está mi crisis de fe. ¿Qué voy a hacer aquí ahora con este problema? ¿Voy a aplicar la fe o voy a descender a Egipto a buscar una solución ahí? O mi propia solución, o mi propia voluntad. La Biblia dice que los egipcios fueron cautivados por la belleza de Sara y pretendieron tomarla como esposa y llevarla prácticamente a un harén. Pero hermanos, Dios tenía otros planes para ella. Aunque Abraham la estaba mandando a algo totalmente debido, Dios había escogido a esta Sarai para que fuese la madre de un hijo especial, del cual a la postre procedería el Mesías. Y Dios no iba a permitir, hermano, que este faraón contamine el vientre de esta mujer. No lo iba a permitir. Y él hace algo y él interviene. Cuando somos probados, dice, de esta manera, a menudo pensamos que nuestras acciones están bien porque no implican ningún daño en sí mismas. O sea, yo me voy al mundo y de alguna forma, sí, me resultó. Mira, me fue bien. Incluso hasta puedo prosperar, así como el caso de mi hermano. Aunque Dios dio bendición y protección a Abraham, incluso en Egipto, lo protegió, ¿no? Incluso en Egipto, aunque tomó una decisión, hermano, yo recuerdo igual mi vida, yo igual me di una vuelta por Egipto. Y yo miro atrás y veo que sí, Dios me protegió ahí en ese lugar también. Pudo haber sido peor. Pero ¿qué pasa aquí?
hay problemas, hermano. Aunque nosotros pensemos que no va a haber circunstancias, que nosotros pensemos que no está yendo bien, sí va a haber circunstancias, hermanos. ¿Saben cuál fue la circunstancia? ¿Saben cuál fue el problema? Abraham fue arrepentido por un rey pagano más encima. Cuando él se dio cuenta, cuando cayeron todas esas plagas, debieron haber sido plagas severas para que el rey haya averiguado qué está pasando aquí. Dice entonces, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer y con todo lo que tenía. Más encima le puso una escolta. Debió haber sido una calamidad muy grande para ellos por ese pecado prácticamente de Abraham. ¿Mereció ser reprendido Abraham por este rey? Sí, claro que sí. Por haber usado una falsedad simplemente para autoprotegerse y nada más. Era muy egoísta. Muy egoísta. Y esto es para nosotros. Si quieres hacer algo indebido, puedes encontrar buenas razones para hacerlo. Si no puedes imaginarte las razones, el diablo está feliz de sugerirte. Y así trabaja el enemigo también con nosotros. Quiere derribarnos, quiere minar nuestra fe, y ahí trabaja, aquí en nuestra mente, dándonos soluciones y alternativas paralelas a lo que Dios ya nos ha prometido. Tómala, mira, no seas tonto. Abraham si quiso hacer la del pillo aquí también, con esta idea que le había surgido. ¿Saben cuál fue el problema de todo esto, hermano? Cuando el faraón lo echó y lo expulsó y con todas sus cosas, ahí dentro iba Agar. Cuando Abraham sale de Egipto, se llevó una esclava y lamentablemente esa esclava fue la que después Sara quiere ayudar a Dios, le pasa esta esclava a Abraham. Abraham tiene un hijo con ella porque como él era viejo y ella era estéril, ninguna posibilidad, nace Ismael y ahí quedó. Y todavía estamos con ese problema hasta el día de hoy. El problema palestino-israelí. Entonces, ¿hay consecuencias o no? Siempre hay consecuencias. Y esas consecuencias las estamos pagando todo el mundo hasta el día de hoy. Entonces, para finalizar, dice, finalmente es importante que todo creyente se cuide de mantenerse firme en sus convicciones y no ceder ante la presión de las circunstancias. El apóstol Pablo advierte a los creyentes diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, hermano, el cristiano tiene recursos necesarios para hacer frente a los conflictos y pruebas de la vida. Tiene todos los recursos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Nuestra crisis de fe y los ajustes necesarios para ir en pos de Dios en obediencia y tener una experiencia personal con Él, involucrados dentro de su voluntad. Y si yo estoy dentro de la voluntad de Dios y me ocurren circunstancias adversas, hermanos, ¿saben qué? Como Dios fue el que firmó el contrato, Él se hace responsable de esas circunstancias. Por favor, no bajemos a Egipto. Mantengámonos firmes.